Bienvenidos a una nueva cita con la información para Membrilla. Tenemos que tratar muy distintos asuntos, pero ya saben que el primer anticipo lo recibimos ahora, a modo de titulares. Las cifras de contagios siguen subiendo y aunque todavía son más de la mitad los pueblos de la provincia que no han registrado contagios, el aumento a nivel provincial, regional y nacional hacen pensar que estamos al inicio de la cuarta ola. El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud, una fecha establecida por la UNESCO en 1950. Desde Membrilla Televisión vamos a dedicar durante todo el mes distintos espacios para hablar de la salud. Uno de esos espacios, organizado por el Centro de la Mujer, será una larga entrevista con la doctora Rosario Alises, en la que vamos a hablar de uno de los temas más polémicos en la actualidad, la situación de la pandemia y las vacunas. Si pudieran, vivirían del teatro, y tener claro qué quiere hacer uno con su vida es algo muy importante. El Instituto de Enseñanza Secundaria Marmaria de Membrilla ha preparado unas charlas con profesionales que les den una nueva perspectiva y les ayuden a elegir su futuro profesional. Y en deportes vuelve a rodar el balón tras la Semana Santa. El Membrilla Club de Fútbol perdió por 3-2 en su desplazamiento a la Gineta en la jornada 17, en un partido que comenzó con el típico dominio local sin apenas inquietar a los nuestros. Derrota del Membrilla Juvenil por 1-4 en la tarde del sábado ante el equipo B de las escuelas de fútbol de Puerto Llano, actual líder del grupo. Y el club de voleibol Membrilla fue derrotado por 3-0 por el club de voleibol Cuenca en un partido en el que las locales fueron muy superiores en el partido. Las cifras de contagios siguen subiendo y aunque todavía son más de la mitad los pueblos de la provincia que no han registrado contagios, los números se están disparando. El aumento de positivos a nivel provincial, regional y nacional hacen pensar que estamos al inicio de la cuarta ola y el único alivio que encontramos es que en la semana que hemos dejado atrás tuvimos varias jornadas sin registrar fallecidos en la provincia por la enfermedad del coronavirus. Hay poco más positivo en los datos. El aumento de los contagios es notable, tanto a nivel regional como provincial. La semana del 22 al 28 de marzo se cerró con 1.320 contagios en Castilla-La Mancha, 209 de ellos en la provincia de Ciudad Real. La semana siguiente, del 29 de marzo al 4 de abril, los contagios, a la espera del cierre definitivo, ascienden a 1.405 positivos en la región y 311 en la provincia. De los 102 municipios que la componen, en al menos 76 no hemos tenido ningún positivo en esa semana. Por el contrario, los contagios aumentan en 22 localidades y de ellas sigue siendo Socuellamos la que más positivos confirma, llegando hasta los 53 en los últimos 7 días contabilizados. Le siguen en esta lista Puerto Llano, que ha alcanzado los 40 casos, aunque venía de 0 en la semana anterior, y Herencia, que ha llegado a los 30 contagios en el mismo periodo. También la capital de la provincia ha tenido un aumento notable, pasando de 15 a 25 casos. Además, contamos en nuestro entorno con 2 localidades en nivel 3 reforzado de restricciones. Torrenueva, que ha dado 22 positivos en la última semana registrada, y Santa Cruz de Mudela, que ha arrojado 11 casos, y aunque no parecen muchos, son suficientes para elevar la incidencia acumulada. El ritmo de contagios ha descendido en 13 municipios, destacando el caso de Valdepeñas, que confirmó 27 casos entre el 22 y el 28 de marzo, y en la última semana han aflorado 10 casos menos, quedándose en 17. En lo relativo a la Gerencia de Atención Integral de Manzanares, también se ha reducido el ritmo de contagios en La Solana, que en el anterior periodo contemplado registró 14 casos y en los últimos 7 días ha confirmado 8 positivos. Manzanares es la localidad de este área sanitaria que más casos presenta, ya que ha doblado las cifras, pasando de los 10 casos entre el 22 y el 28 de marzo a 21 positivos entre el 29 de marzo y el 4 de abril. En el mismo periodo, Alhambra ha aumentado el ritmo de contagios levemente, 12 la primera de estas semanas y 14 en los últimos 7 días. Por su parte, Membrilla, que no tenía contagios en la semana anterior, ha arrojado un positivo en este inicio de abril. Completamos el repaso a este área sanitaria con Llanos del Caudillo y San Carlos del Valle, que siguen afortunadamente sin tener casos de coronavirus.
El pasado 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud, una fecha establecida por la UNESCO en 1950. Se eligió el 7 de abril porque ese mismo día, 2 años antes, en 1948, se fundó la Organización Mundial de la Salud. Desde Membrilla Televisión vamos a dedicar durante todo el mes distintos espacios para hablar de la salud. Uno de esos espacios, organizado por el Centro de la Mujer, será una larga entrevista con la doctora Rosario Alises, en la que vamos a hablar de uno de los temas más polémicos en la actual situación de pandemia, las vacunas, y además lo vamos a hacer prestándole atención a ciertos aspectos de la vacunación que atañen directamente a las mujeres. La médico de emergencia Rosario Alises nos ha aclarado muchas cuestiones sobre las vacunas contra el coronavirus, partiendo por algo que ha causado gran incertidumbre, como ¿qué ha facilitado que se hayan elaborado tan rápido? Si en situaciones normales la vacuna tiene una serie de fases de investigación que van una detrás de otra, hasta que no se acaba una fase de investigación no comienza la siguiente. En el caso de la COVID se han ido solapando antes de terminar una fase tenía que empezarse la siguiente. Por ejemplo, en la fase clínica, que es la fase ya de ensayos clínicos en humanos, en esa fase, al mismo tiempo que se estaban estudiando y haciendo los ensayos clínicos en humanos, se estaba evaluando el resultado de esos ensayos. Los recursos, tanto económicos como humanos, destinados han favorecido la velocidad de investigación de la vacuna como nunca antes se había hecho. Pero es que ha sido un proyecto que se ha llevado a cabo en todo el planeta al mismo tiempo. De hecho, los estados han corrido a cargo con una producción en riesgo, es decir, financiar una producción de vacuna sabiendo que si algo iba mal, habría que tirar esas vacunas y perder el capital para empezar de nuevo. Toda esta forma de trabajar ha reducido el tiempo en varios años, pero todo se ha hecho sin descuidar la garantía que dan los estudios a estas vacunas. Las garantías que dan los ensayos clínicos que han sido evaluados por las agencias del medicamento y que se están comprobando los resultados. Los resultados se han comprobado en los ensayos clínicos, que por cierto se han hecho en una muestra poblacional mucho más grande que lo habitual. Normalmente las muestras son de 10.000, 2.000 pacientes, sí. En este caso han sido de hasta 40.000 pacientes y los resultados han sido prometedores. Por lo tanto, la garantía es que todos esos ensayos clínicos han tenido un buen resultado. Lo que sí pasa es que cuando se pone en el mercado ya no son 40.000 personas las que se la ponen, ya son millones. Entonces es lógico que a medida que se la va poniendo más gente vayan surgiendo más notificaciones de efectos diferentes. La comunidad médica coincide unánimemente en que ponerse la vacuna contra el COVID-19, cualquier vacuna, será lo único que nos ayude a frenar esta pandemia. El miedo que ha cundido en los últimos tiempos obedece a unas estrategias de comunicación erróneas, pero las vacunas contra el coronavirus son tan seguras como cualquier otra vacuna y siempre es mucho más arriesgado enfrentarse al virus sin ninguna protección. Y atención, porque aunque los fallecimientos por coronavirus se den en mayor porcentaje entre hombres, hay factores en los que la mujer es más vulnerable ante este virus. Factores que tienen que ver con el porcentaje de grasa corporal que tenemos y la diferente respuesta que tenemos a los diferentes antígenos. También las mujeres padecemos una enfermedad, hemos estado más contagiadas porque hemos tenido más contacto, hemos estado más en primera línea con la COVID y aunque hemos padecido la enfermedad de forma menos grave que los hombres porque hemos tenido menos mortalidad las mujeres que los hombres, sí es verdad que tenemos unas secuelas más duraderas. La enfermedad en nosotras es más crónica, con molestias más leves pero más duraderas. Pero la salud no solo está presente en lo tocante al coronavirus. Esta enfermedad no puede hacer que soslayemos otras patologías que, aunque puedan presentarse con menor gravedad, son habituales. Llevan mucho tiempo con nosotros y para algunas personas son molestas, llegando a condicionar sus vidas. Esta semana hablaremos también de alergias, de qué cabe esperar tras las nieves de principios de año y si la mascarilla tendrá especial relevancia para aquellos que las padecen. Las alergias son estacionales y pueden variar de un año a otro en función de las condiciones ambientales y sobre todo las que son provocadas por los pólenes.
En nuestra zona, tanto las gramíneas como el olivo son los alérgenos más comunes, y aunque algunas voces han augurado una polinización fuerte a causa de las nieves que dejó la borrasca Filomena y de las lluvias posteriores, la mascarilla nos está protegiendo no solo de la pandemia, y sin duda eso se va a dejar notar. Todo esto es un poco una incógnita, no sabemos muy bien cómo va a surgir todo el tema de alergias, pero sí que lo que estamos observando, sobre todo desde la oficina de farmacia nosotros, es que a pesar de que pudiera empezar a haber una floración y a haber un incremento de estos alérgenos que nos van a producir pues esta sintomatología tan pesada como puede ser el picor de ojos, el picor de nariz, los estornudos, la congestión, pues no está afectando tanto como otros años a los pacientes que sufren de ella, pero una de las causas fundamentales es la protección que llevamos, por lo menos en nariz y boca, con las mascarillas. En cuestión de alergias también las hay, que cuentan con su vacuna, pero en este caso no va a haber polémicas ni dudas. Los alérgicos saben que la vacuna les va a ayudar a padecer los síntomas con mucha menor intensidad o incluso a no tener molestias. Por eso se vacunarán, sin ninguna duda. A ver, el tema de la vacunación para la alergia es un tema que quien sufre verdaderamente esta sintomatología y ha estado vacunado o tiene esa prescripción, no la va a dejar. No la va a dejar porque ha notado que los síntomas se reducen muchísimo y que normalmente suelen ir bastante bien. Y es cierto que eso sí que no lo hemos visto decrecer. Las personas que tienen su patología alérgica y tienen su recomendación y su pauta de su vacuna, la siguen llevando a cabo. Y aún hay otra cuestión más a tener en cuenta. Por un lado, la salud ocular, porque el ojo es, en el actual escenario, la parte más expuesta a los agentes externos y además puede sufrir otras agresiones derivadas de no ponerse correctamente la mascarilla o de no cambiarla con la frecuencia adecuada. Precisamente esto último, el sobrepasar el tiempo de uso de la mascarilla, no solo redunda en la efectividad de la misma, además puede afectar a nuestra piel. Un problema añadido al mal uso de la mascarilla. En algunos casos, que no lo hemos comentado, pero también es verdad, está habiendo más problemas de acné por el mal uso y la poca higiene que a lo mejor se hace, o que si no recambiamos o cambiamos la mascarilla con la frecuencia necesaria, pues primero no hace el efecto que debe o el filtro que debe proporcionar, y segundo acumula una serie de suciedad dentro que puede provocar otro tipo de fallos y de errores en la mascarilla e incluso llegar a infecciones en lo que es la cara y tener pues, un acné más exagerado. La mascarilla está siendo nuestra aliada ante el coronavirus y lo será también ante los alérgenos, pero para eso debemos saber colocarla correctamente. Ante la duda, en su farmacéutico encontrarán un amigo que puede responder a sus preguntas. A cualquiera nos gustaría tener el poder para terminar con los muchos males que aquejan al mundo, pero no es así. Y en ocasiones tampoco es necesario tener ningún poder más allá del de ver las cosas de otra forma. Rosa III tiene ese poder y ha intentado compartirlo con todos a través de su libro, Los poderes de Marco, en el que convierte el autismo del personaje en un poder muy especial. El libro, financiado por medio de una campaña de crowdfunding, que es básicamente solidaridad que se manifiesta por Internet, ya ha sido publicado. Su autora, Rosa María III Molina, es maestra en un centro de educación especial y en su experiencia ha visto el escaso conocimiento que hay del autismo, del Asperger y de trastornos similares por parte de la población. Por eso ha escrito este libro, Los poderes de Marco. En él se desnudan algunas de las peculiaridades que tienen las personas con este tipo de dificultades para relacionarse con el medio, pero desde los ojos de una niña que ve superpoderes donde el resto del mundo ve una barrera casi infranqueable para poder relacionarse con el medio. La gente realmente no tiene conocimiento de lo que supone tener autismo. De hecho, me pasaba esta semana, el día 12 de abril fue el día de concienciación sobre el autismo y el síndrome de Asperger. Sí. Cayó justo en Semana Santa y a la vuelta de Semana Santa en el colegio hemos hecho unas jornadas de concienciación del autismo. Lo hacemos casi todos los años desde el aula TGD que tenemos allí. Es curioso porque, aunque el aula lleva en el colegio como 4 cursos ya, 4 cursos si no me equivoco, con los niños seguían sin saber lo que suponía tener autismo. Y tras las ponencias de esta semana escuchábamos cosas que eran como, es surrealista, esto no puede ser que esté pasando a estas alturas con una clase TGD en este colegio.
La respuesta que tuvo del público dejó a Rosa sorprendida y abrumada, porque el objetivo económico para publicar el libro se logró en muy poco tiempo. Ahora los poderes de Marco está empezando a llegar y se puede conseguir por diferentes medios. Bueno, ahora mismo todavía está todo un poco en pinzas cogido, pero ya está en Amazon y en la página de Vive Libro, que es la editorial que lo ha hecho posible. Y bueno, se está trabajando ya para llevarlo también a la Casa del Libro, a un poco a papelerías un poco más tipo digital y demás. Se puede conseguir en Kindle y en papel. Gente me pregunta, ¿es que en Amazon está en stock? Sí, está en stock porque se adquiere bajo demanda, entonces va a estar siempre en stock porque es algo que se manda sobre pedido. Y también estamos intentando llevar a papelerías cercanas de la localidad. Yo ya lo he llevado a 2 de ellas, estoy intentando llevarlo a las demás, sobre todo para la gente más cercana, que es la que me conoce. Los poderes de Marco es un cuento que cumple lo que promete, dar de forma sencilla y cercana las herramientas para comprender a las personas que tienen autismo o Asperger, sacándolos del cliché que cine y televisión nos han dejado de ellos y que en muchas ocasiones es la única referencia que tienen la mayoría de personas. Y hablando de libros, les contamos que se acerca el 23 de abril, Día del Libro, y que la Biblioteca Municipal de Membrilla ha preparado algunas actividades que comenzarán a desarrollar esta misma semana con el Club de los Ukawaki en el Colegio San José de Calasanz, que más adelante también se hará en el Colegio Virgen del Espino. Es una actividad encaminada a fomentar la lectura y a formar usuarios de la biblioteca. Para ello, van a contar con cuentacuentos. Y hace poco hablábamos de uno de los grupos de teatro de Membrilla. Les recuerdo que tenemos 6 y que queremos darle cabida a todos. Esta semana nos acercamos al grupo Amigos del Teatro. La pandemia les impide actuar de momento, pero su amor por el teatro sigue intacto e impaciente. En todo este tiempo no han podido ensayar, pero lo peor es que la pandemia llegó cuando tenían preparadas 3 actuaciones inminentes. De hecho, el confinamiento domiciliario se decretó al día siguiente del último ensayo antes del estreno, y la obra Entre Mujeres no se ha llegado a representar. El jueves tuvimos el ensayo, teníamos ya todo preparado, lógicamente, luces, mobiliario que siempre es prestado por la gente, el gasto que habíamos hecho pues de ropas y tal, de vestuario, perdona. Y bueno, el viernes no pudimos ponerla aquí, y luego teníamos también concertado otras puestas en escena en Manzanares, por ejemplo, a beneficio de una cofradía, y en Solana también teníamos previsto ir, o sea que todo eso se quedó. Mantienen la esperanza de que pase la pandemia y de poder representar la obra que se quedó colgada. De hecho, no han elegido otra obra de momento. Poder representarla tendría algo de terapéutico, porque este grupo de teatro es de aficionados y con un carácter solidario. Sus representaciones siempre son a beneficio de organizaciones dedicadas a ayudar a distintos colectivos. Eso también lo ha hecho todo más duro, porque justo cuando la sociedad vivía una avalancha de solidaridad, justo cuando más se necesitaba la ayuda, ellos se han visto privados de la oportunidad de echar una mano con sus representaciones. Te quedas un poco diciendo, ¿y qué pasa? ¿Y qué hago? ¿Y cómo puedo ayudar? Porque realmente es que no podemos hacer nada. Hemos estado, y entonces eso también te mina mucho. Como persona, como persona cultural, como todo, te deja un poco diciendo, Dios mío. Pero no poder colaborar no es lo único que lamentan. Además, les duele haber sido olvidados por las ayudas. En general, la cultura ha sido un sector en el que se ha pensado poco en este tiempo, pero el teatro aficionado todavía ha quedado en una situación más delicada, porque los integrantes del grupo ponen su tiempo, su talento y en ocasiones también su dinero, que en este caso ha quedado en una inversión vacía, que no ha servido para ayudar a ningún colectivo. Esperemos que en breve sí puedan poner Entre Mujeres sobre las tablas. Si pudieran, sin duda, vivirían del teatro. Y tener claro qué quiere hacer uno con su vida es algo muy importante. Precisamente por eso, y para que les resulte más fácil a aquellos y aquellas jóvenes que están terminando el bachillerato, el Instituto de Enseñanza Secundaria Marmaria ha preparado unas charlas con profesionales que les den una nueva perspectiva y que les ayuden a elegir su futuro profesional. Es muy probable que el avance de las tecnologías generen grandes cambios en el mercado laboral y que surjan otras profesiones que hoy están por crear o que ahora mismo son prácticamente desconocidas para la mayoría de la sociedad. Adelantarse al futuro es muy difícil, pero en el Instituto Marmaria han querido contar con profesionales de áreas que siguen teniendo futuro para que expliquen al alumnado más acerca de sus profesiones y quizá les ayuden a descubrir su vocación.
Eso sí, en la actual situación sanitaria, esta actividad, que es el tercer año que se celebra, se ha hecho de manera virtual y se ha organizado en 7 salas con 3 profesionales en cada una de ellas. La primera sala que tenemos es de Derecho, ADE y Gestión Administrativa. Una segunda de Sanidad. Van a estar profesionales de enfermería, fisioterapia y medicina. La tercera sala van a estar ingenieros industriales, un ingeniero informático y otro profesional que trabaja en inteligencia artificial. Una cuarta que tenemos con ingeniería técnico-agrícola, arquitectura y sistemas electrotécnicos y automatizados. Y a esto habría que sumar una sala dedicada a la educación con profesionales de la pedagogía y de la psicología, otra dedicada al mundo del deporte con nutricionistas y fisioterapeutas y una séptima sala dedicada al diseño de videojuegos y el marketing. El espectro que se cubre es muy amplio y puede ayudar a orientar el futuro laboral de aquellos alumnos que no saben muy bien qué camino elegir. Además, esta actividad les permite conocer el testimonio de profesionales que están desarrollando la labor y que hablan de la experiencia y no solo de la teoría. Pero a esto le podemos incluir que se va a contar también con profesionales que no son ajenos al centro. Sino que también tenemos otras actividades con antiguos alumnos que son importantes, les gustan mucho a nuestros alumnos actuales y a los antiguos alumnos, y yo creo que es una forma de acercar el instituto a lo que luego se van a encontrar nuestros chicos. Pensamos que es necesario y que es imprescindible hacer este tipo de actividades. Estas charlas de orientación pretenden abrir un abanico de posibilidades a aquellos alumnos y alumnas que en poco tiempo van a decidir su horizonte laboral. Pero desde el Instituto de Enseñanza Secundaria Marmaria dan un consejo que es primordial: que elijan hacer aquello que les guste. Y en nuestro tiempo de deportes, después del parón de Semana Santa, vamos a tener un completo. Tenemos resultados del fútbol, tanto en Primera Autonómica como en la Liga Juvenil Provincial y, cómo no, también muy pendientes del voleibol femenino. El Membrilla Club de Fútbol perdió por 3-2 en su desplazamiento a La Gineta en la jornada 17 del grupo primero de la primera preferente, en un partido que comenzó con el típico dominio local sin apenas inquietar a los nuestros, hasta que en el minuto 34 una desafortunada jugada que remató Miguel en su propia portería supuso el 1-0 para los del Sporting La Gineta. Una gran parada de Sebe al filo del descanso pudo establecer el 2-0. En la segunda parte el Membrilla, con los cambios, fue a por el partido y en el minuto 58 Pedro Búcaros estableció el 1-1. Dani Morago, con una clara ocasión, pudo cambiar el resultado para los de Jorge. Los últimos minutos fueron de emoción y goles. En el minuto 80 los locales marcaron el 2-1 y en el 84 el 3-1 de penalti. En el minuto 85 Acid puso el 3-2 definitivo. La próxima semana el Membrilla Club de Fútbol se enfrenta como local al Club Deportivo Quintanar. Derrota del Membrilla Juvenil por 1-4 en la tarde del sábado ante el equipo B de las escuelas de fútbol de Puerto Llano, actual líder del grupo. Marcador algo abultado para lo visto en el campo. Empezó el equipo equilibrado dando la talla ante un rival bien posicionado en el campo y que asestó 4 zarpazos en los momentos claves del partido. Ahí estuvo la clave, la definición y la claridad del equipo minero de cara al gol. Cuando todo olía a goleada dolorosa, un gol en la salida del córner, Pololo, dejaba más justo el marcador. El club de voleibol Membrilla fue derrotado por 3-0 por el club de voleibol Cuenca en un partido en el que las locales fueron muy superiores en el partido. En el primer set se impusieron por 25-14, en el segundo por 25-16 y en el tercer set por 25-12. La próxima semana las nuestras se enfrentan como locales al equipo conquense. Atentos, vamos a estar, como no puede ser de otra manera, a la información del tiempo en esta semana, porque parece, la previsión a largo plazo así lo empieza a anticipar, que podemos encontrarnos con una segunda mitad de abril más lluviosa, con temperaturas por debajo de lo habitual, y esto se podría extender también hacia mayo, junio y julio. De momento, prestamos atención a los próximos días.
y a la cercanía de un vórtice polar. Gran cambio el que se ha experimentado en la previsión del tiempo a raíz de que el vórtice glaciar que veíamos a principios de semana se dividiera en dos, además moviéndose con mucha velocidad. Esto ha dejado una gran inestabilidad que se ha visto el miércoles en las tormentas y que de cara al resto de semana nos va a dejar todavía cambios notables. Para el jueves, máxima de 15 grados, caen 6 de golpe, la mínima en 9 grados, el viento fresco del este con rachas superiores a los 35 km/h, y aunque vamos a tener una jornada de cielos completamente cubiertos que en algún momento nos pueden dejar algunas gotas, alguna precipitación mínima, va a ser una jornada estable sin posibilidad de tormentas. Eso sí, la sensación térmica va a estar algo por debajo de lo que nos va a ir indicando el termómetro. Eso para el jueves, pero el viernes empezamos a notar otros cambios. La máxima subirá hasta los 17 grados, la mínima cae a los 7, el viento fresco empieza a entrar del norte con rachas superiores a 50 km/h. Vamos a tener una jornada de cielos cubiertos, aunque a lo largo de las horas se van a ir despejando de manera notable, llegando a últimas horas de la tarde y la noche con los cielos totalmente despejados, y la sensación térmica empieza a distanciarse de lo que marque el termómetro. Esta va a ser la gran tónica y el gran cambio de cara al fin de semana. Para el sábado contaremos con una máxima de 14 grados, una mínima que cae hasta los 2 grados positivos. El viento seguirá siendo fresco y viniendo del norte con rachas superiores a los 40 km/h, en torno a 45 km/h, y los cielos despejados durante la mayor parte del día nos van a dejar una sensación térmica muy por debajo de lo que marque el termómetro. De hecho, aunque las mínimas no caigan de los 2 grados positivos, la sensación puede llegar a los 2 grados bajo cero, en el campo incluso 3 bajo cero. Eso para el sábado. Va a ser el momento en el que más se aprecie ese frío a causa de los vientos. Para el domingo hay un ascenso térmico, la máxima llegará hasta los 19 grados, la mínima prácticamente no se mueve, se sitúa en los 3 positivos, el viento será fresco, nos sigue llegando en este caso del noroeste y tendremos rachas superiores a los 20 km/h. Y aunque va a ser una jornada de cielos prácticamente despejados, a últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche será cuando se cubran, vamos a tener todavía una sensación térmica inferior a lo que marque el termómetro, aunque poco a poco con el devenir del día se van a ir equiparando tanto la temperatura como con la sensación. Pero todo esto podría variar. Les recuerdo que cada 3 horas se actualiza la previsión en meteoval.com y hay que estar muy pendientes porque, como comentábamos, los vórtices glaciares se están moviendo a mucha velocidad y rápidamente puede cambiar la previsión. Aunque el nombre de vórtice polar llame mucho la atención, no nos ha dejado helados. Y tampoco nos va a dejar sin otras ediciones de este tiempo de información. Les esperamos nuevamente aquí, en Membrilla Televisión.